Bueno, pues ahora sí, oficialmente buenas noches, Dios les bendiga. Gracias por conectarse a este taller donde vamos a estar modelando una lección del programa de discipulado bíblico Lidera Hoy. Para aquellos que se conectaron a la reunión vía Zoom, acabamos de poner en el chat un enlace en Google Drive que contiene el libro de maestro y libro de estudiante de este programa de discipulado bíblico, como hemos señalado anteriormente, en el vagón que nos llega este año de más de 100.000 libros impresos, ¿verdad? De libros con distintos programas de discipulado, tanto para niños como para jóvenes. Uno de los que nos va a llegar es Lidera Hoy. Vamos a recibir exactamente 10.000 de estos libros. Y bueno, queremos que usted vea un poco el contenido, de qué se trata y demás, para que usted pueda evaluar si usted desea utilizar este programa. Antes de empezar, ¿verdad? Queremos dar un preámbulo, ¿verdad? Para aquellos que no conozcan, One Hope es una organización basada en Pompano Beach, Florida. Nuestro objetivo es llevar la palabra de Dios a cada niño. Estamos operando bajo lo que es la visión 2033 y bajo esa visión pues pretendemos en los próximos 10 años alcanzar 2 billones de niños y jóvenes a nivel mundial. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de aplicaciones, películas o recursos audiovisuales y programas de discipulado, tanto en formato impreso como en formato digital. Entonces, durante el transcurso, si usted tiene alguna duda, pregunta, puede sentirse en libertad de ponerlo en el chat. Y a mí me gustaría comenzar compartiendo un video testimonial de cuando utilizamos este recurso en Colombia, un joven cuya vida fue impactada y transformada a través de este recurso. Así que voy a compartir pantalla. Y les agradezco que por favor me den señales de vida de si están viendo pantalla y escuchando audio. Mi nombre es Daniel Esteban. Sí, de vez en cuando te oye la voz entrecortada, pero el visual está Yo muy vivo en bien. el sector de Soacha, Cundinamarca. Este sector se ve afectado por robo, drogadicción y homicidios. Cuando era niño yo veía a mi padre y en ocasiones estaba consumiendo una sustancia que usan para pegar los zapatos. Cuando él estaba, pues él maltrataba a mi mamá y a nosotros nos amenazaba de que nos iba a matar. Mi mamá se cansaba de ya verlo en las calles drogándose y con mujeres que no era ella, y cuando mi mamá le reclamaba, pues mi papá se ponía muy furioso y la golpeaba a tal punto que le dejaba morado, la hacía sangrar y se iba. Ya cuando entré al colegio, ahí había un muchacho que me enseñó cómo a robar celulares. Con el mismo compañero que me enseñó a robar, fuimos a un parque y él tenía una bolsita llena de marihuana y como que preparó un cigarrillo y me dio a probar. Cuando empecé a robar y a consumir drogas, llamaban muchísimo a mi mamá, la llamaban para darles quejas, que no asistía a clase, que me escapaba del colegio. No le hacía caso a lo que ella me decía y pues cada vez iba empeorando. Hubo un día donde mi mamá ya estaba muy cansada y mi papá no estaba, entonces tomó la decisión de tomar nuestras maletas e irnos lejos de casa a vivir a otra casa. Ya después de irnos lejos de mi padre, teníamos muchísimas necesidades. Habían días en que no comíamos, pasábamos mucha hambre. Mi vida era un caos por los problemas, por mis amistades. Pues ya yo ya me estaba metiendo
En situaciones de robo, de pelea, no había solución. Yo había perdido la esperanza. En mi nueva escuela, yo hablaba con mi profesor de vida cristiana y él me comentó sobre el proyecto Lidera Hoy y a mí me interesó. Lidera Hoy fue como el primer paso para yo crear y enlazar una buena amistad con Dios. Lo que más aprendí durante el programa fue a ser un buen líder, a ser como Cristo, que tantas personas que lo seguían y pues él tenía la capacidad de influenciarlas para que fueran mejores personas. Todo cambió cuando empecé a seguir a Jesucristo. Dejé de robar, dejé de consumir drogas, dejé de mentir, empecé a orar, a leer la Biblia y empecé a mejorar mucho mi vida. Con mi familia las cosas han cambiado, convivimos más como familia, podemos hablar. Dios provee económicamente a mi madre para que pueda sustentarnos diariamente y nos dé la alimentación y la vivienda y el estudio. Gracias al liderazgo que aprendí en Lidera Hoy, fui nombrado conciliador del colegio, donde mi función es resolver los conflictos que hay entre estudiantes y ayudarlos a buscar una solución. Hoy he encontrado esperanza en Dios porque Él me ama y Él ha cambiado mi vida. La verdad que, bueno, pues yo sé que algunos de los que están aquí ya anteriormente han visto este video testimonial, pero sabemos que hay personas nuevas que se están integrando hoy y la realidad es que desde que yo tuve la oportunidad de conocer personalmente a Daniel cuando estuvimos en la reunión anual de One Hope en Colombia el año pasado, realmente quedé impactada. Y definitivamente este mismo impacto lo estamos viendo ¿verdad? Otras personas que en Puerto Rico han tomado el curso, ¿verdad? A manera de preámbulo, ¿verdad? Y continuamos, ¿verdad? Dándole a la bienvenida a todos los que se han continuado integrando al taller, al adiestramiento. El año pasado nosotros recibimos 5,000 de estos libritos y lo tuvimos que duplicar la cantidad este año porque fue el primer librito que se nos agotó. Y quiero contarle un poquito qué sucedió con estos libritos en Puerto Rico. Quiero contarle el testimonio del capellán y misionero Martín Oyola, quien es de Asambleas de Dios, y él tomó 80 de estos libritos y fue a una de las cárceles aquí en Puerto Rico e impartió este taller a hermanos nuestros, ¿verdad? Que están lamentablemente en prisión. También él viajó a dos países, Guatemala y Honduras, y en dos tribus, etnias, ¿verdad? Indígenas. Repartió 25 de estos libritos en cada uno de estos lugares. En mi carácter personal, el año pasado impartí 10 de estas lecciones en el Boys and Girls Club cercano al residencial Las Margaritas, que es uno de los residenciales que queda cerca de mi iglesia. Impactamos cada semana entre 10 a 20 jóvenes y la retroalimentación de ellos fue bien positiva. Que le estoy dando un preámbulo de cómo usted va a poder utilizar este tipo de recursos. Usted lo puede utilizar en viajes misioneros. Hay iglesias que lo han utilizado no tan solo para los jóvenes, sino que lo han dado a toda la congregación. Tuvimos una iglesia en Luquillo, otra en, ¿dónde fue aquello? Barceloneta, y así sucesivamente, ¿verdad? 5,000 vidas impactadas solo con este recurso durante el año pasado. Ahora, ¿qué nosotros queremos lograr este año? Este año nos van a llegar, como mencioné, más de 10,000 y nuestro objetivo es que por lo menos 2,100 jóvenes tomen 4 lecciones de este discipulado bíblico. Personalmente, mi objetivo es que sea mucho más de 2,100 porque si estamos dando 10,000 libritos, pues es para que 10,000 personas reciban el discipulado. ¿Qué sucede? Pues sabemos que algunas iglesias le han visto el potencial y no necesariamente lo han hecho exclusivamente con jóvenes, sino que lo han utilizado con la congregación completa. Tenemos pastores que han utilizado el contenido con su equipo de liderazgo. Pues amén, nosotros no queremos coartar si usted le ve la funcionalidad después de que lo estemos utilizando y no se esté quedando por ahí
cogiendo polvo, no hay ningún problema. Lo que sí queremos evitar, y es una de las razones por las cuales estamos dando este taller en el día de hoy, es que a diferencia de otros literatura que One Hoop reparte, quizás usted ya conoce lo que es la Biblia para niños, Una familia real, Contracultura, que son libros que usted lo puede entregar y es un tratado evangelístico, aunque también algunos de ellos tienen un manual de maestro para impartir lecciones. Lidera Hoy específicamente, y estoy aquí enseñando la carátula, no es un tratado, es un programa de discipulado y requiere un maestro, porque si tú le entregas este librito a un joven, él va a poder leer el contenido, pero la realidad es que y cuando usted vaya viendo y a los que quizás han visto ya en formato digital el contenido, va a tener preguntas que si no hay un maestro que le conteste las preguntas que ese joven, ¿verdad? No va a poder contestar las preguntas. Eh, no lo puede sacar por el contexto algunas de las respuestas. Sí le puede sacar algún valor, pero realmente necesitas tener el libro del maestro. Así que voy a comenzar a compartir pantalla y sí voy a dar eh, algunos datos adicionales. Por favor, confírmeme si están pudiendo ver pantalla. Sí, se ve. Sí, chef. Ok, gracias. Ok, bueno, pues ya Eh, vamos a tratar de ir entrando en materia, pero estoy tratando de dar como unos disclaimers, ¿verdad? Para que entendamos qué es Lidera Hoy, cómo lo podemos utilizar, etcétera. Como ya mencioné, y quizás algunos de ustedes que ya se han conectado han visto en el chat, hay un enlace en formato Google Drive donde usted va a ver libro de maestro, libro del estudiante. El libro del maestro, la guía del maestro, no tiene el mismo contenido que tiene el libro del estudiante. Así que es muy posible que el maestro va a tener que acceder a los dos libros, al libro del maestro y al libro del estudiante para poder preparar la lección. ¿Ok? Así que hago esa nota aclaratoria. Una de las cosas que sugiere el libro es que una vez tú has dado este taller, este contenido, lo puedas replicar. Así que con eso les voy a ir sembrando esa idea que tú puedes dar este taller a tus jóvenes en la iglesia y luego decir, wow, el contenido está tan bueno que ahora quiero salir a la comunidad y ya sea en una escuela bíblica de extensión, impactar en algún residencial o algo así por el estilo. De hecho, ya tengo algunas denominaciones que me están diciendo, Raquel, vamos a salir este año, una líder me dijo, a 3 residenciales distintos a impactar grupos de jóvenes. Así que damos gloria a Dios por eso. Así es que hoy queremos modelar una lección eh, para que usted sepa las lecciones de Lidera Hoy pudieran tomar entre 1 hora y hora y media, porque tiene muchas actividades. Ahora usted como maestro siempre va a poder adaptar eso, porque sabemos que en cada iglesia la cantidad de tiempo que te dan es distinto. Aprovecho y menciono que esto no tan solo se está utilizando en iglesias, hay algunas escuelas que lo han hecho parte del currículo y lo están dando ya sea en intermedia o en superior. Ahora, formalmente no viene diseñado como para hacer un currículo, a esto me refiero a que no viene con un examen como para decir cómo voy a dar notas, etcétera. Sin embargo, un maestro diestro definitivamente puede transformar este contenido para ser parte de un currículo en una escuela. Ok, bueno, pues habiendo dicho todo esto, arrancamos. Lidera Hoy, bienvenidos a todos. Hoy queremos dar esta lección y vamos a estar tratando el tema de influencia. Y quiero que comencemos meditando sobre este proverbio que está en el capítulo 11, versículo 14. Dice, sin liderazgo sabio, la nación se hunde. Para que sepan un poco, este programa vamos a estar 15 semanas estudiando distintas características que debe de tener un líder, un buen líder. Y quiero que veamos aquí en pantalla cuáles van a ser los temas que vamos a estar discutiendo. Como mencioné ya, el tema que vamos a estar discutiendo hoy es influencia.
pero la semana que viene estaremos trabajando el tema de visión, integridad, crecimiento, iniciativa, autodisciplina, el momento oportuno, trabajo en equipo, actitud, prioridades, relaciones, responsabilidad, comunicación, desarrollo de líderes y por último, más que un líder. Estos son los temas que vamos a estar cubriendo durante el transcurso del tiempo que estemos tomando este programa de discipulado bíblico, que es desarrollado por John Maxwell. Y dice John Maxwell, quien es un líder reconocido en el ámbito de lo que se relaciona al liderazgo, que el liderazgo es influencia, nada más, nada menos. Así que ahora sí, como ya he hablado un poquito y aunque quizás normalmente daríamos esto de manera presencial, pero hoy estamos de manera virtual, yo le voy a pedir a aquellos que están conectados hoy que se transformen en estudiantes y ya sea a través del chat o abriendo el micrófono, me digan en sus propias palabras qué te viene a la mente cuando piensas en liderazgo. Dios les bendiga. Dios les bendiga por aquí el hermano Ariel Rivera de Vega Baja. Dios les bendiga, pastora Raquel. Amén. Para mí, cuando escucho la palabra liderazgo, pienso en una persona que sabe dirigir, sabe escuchar, que tiene una meta clara, específica y unos objetivos bien definidos para que todos los que van a trabajar en su equipo tengan esa idea, esa visión clara. Entre más clara y precisa sean las ideas y la visión del grupo, más unido va a estar para lograr el objetivo, las metas. Para mí eso es lo que yo pienso, eso es uno de los que se puede pensar sobre el liderazgo. Claro, eso es bien amplio, muy amplio, porque hay que planificar, organizar, dirigir, control, seguimiento, etcétera. Pero así en forma general sería eso. Muy bien, gracias Ariel por compartirnos eso. Veo por aquí por el chat que Ramonita nos dice, alguien que tiene responsabilidad de guiar a otros para cumplir alguna meta u objetivo. Marilyn nos dice, dirigir. Nos dice Brenda Ponte, modelar. Ana María Aquiles nos dice, ejemplo. Ana María Quiñones nos dice que dónde se consigue el del maestro. Está disponible en el chat. Busque lo primerito que se escribió en el chat. Muy bien. Pues gracias a todos por, ¿verdad? Esas excelentes contestaciones que me han dado. Y bueno, aquellos buenos estudiantes que ya tienen su librito en mano, quiero compartir cuál es la definición de influencia, ¿verdad? Porque estamos diciendo que aparte de todo eso que ustedes mencionaron, un buen líder tiene que tener influencia y que realmente si no tienes influencia, pues realmente no estás liderando. Así que en tu librito, si lo tienes a la mano, puedes escribir la definición de influencia y la influencia es la capacidad de persuadir a la gente para trabajar juntos para una meta mayor. Okay. Es importante que lo escribamos porque la semana que viene, por supuesto, vamos a repasar y ver si nos estamos recordando de todo esto, pero pues también al nosotros escribir, eso nos ayuda a recordarnos las cosas, no dependamos de la memoria. Bueno, los que son más modernos, pues pueden escribir las notas en sus celulares, si es que es permitido, en la iglesia o en la escuela donde estemos dando este taller. Muy bien, así es que esto es lo que es influencia. Y bueno, pues si comenzamos a, a preguntar y estamos siguiendo en los ejercicios que trae el librito, si usted lo tiene allí a la mano, te está preguntando qué hace que uno tenga influencia. Y te dice, enumera personas que tienen o han tenido influencia en tu vida. Así es que nuevamente queremos abrir el foro, que nos digan, ya sea abriendo el micrófono o escribiendo por chat, ¿qué persona ha tenido influencia en tu vida? Están un poco tímidos o lo están pensando. Vamos a ver, es lo que escriben en el chat.
Ok, Ana María Aquiles nos dice nuestros padres. Muy bien, ellos tienen influencia. ¿Alguien más que nos diga quién tiene influencia? Dios te bendiga, Raquel, te habla Daisy. Amén. Eh, yo iba a decir también mi madre. Ella ha sido muy influyente en mi vida y otras cosas que ha tenido mucha influencia es la palabra del Señor, pues Jesucristo. Como Excelente. Él no hay. Muy bien. Sí, en mi Y qué caso bueno puedo, que dijiste eso. en mi Adelante. Sí, en mi caso puedo compartir que, claro está, Jesucristo en los términos bíblicos y el apóstol Pablo, para mí, ¿verdad? Esos dos son, como diría yo, modelos que uno, wow, admira, quiere, ama. Y por otro lado, acá en la vida humana actual, pues los líderes de la juventud de nuestra organización hace muchos años cuando éramos jóvenes, influenciaron. Yo veía su liderato, su corazón, su entrega, su amor a los jóvenes, que los jóvenes tuvieran una experiencia con Dios. Y yo decía desde la silla, me gustaría algún día ser como ellos. Y algunos pastores también. Excelente, gracias. Han mencionado ya una larga lista desde padres, obviamente Jesucristo, el apóstol Pablo, o sea, líderes religiosos, líderes pastores de la actualidad. Muy bien. Deja ver, en el chat nos siguen poniendo. Vamos a ver. En diferentes etapas somos influenciados por diferentes personas de manera positiva y negativa. Cristo es mi inspiración perfecta. Marilyn, gracias por traer esa dimensión. El liderazgo puede ser utilizado para bien o para mal. Y hay personas que van a influir en nuestras vidas para bien y otras, lamentablemente, para mal. Yo creo que la mayoría, ¿verdad?, de los que se han comentado, ya sean padres, ya sean maestros, ya sean líderes religiosos, eh, pues la mayoría de las veces es para bien. Yo recuerdo cuando yo estaba en universidad, iba a hacer un interinato y nos dieron un taller de liderazgo y nos preguntaban qué persona ha influido sobre tu vida. En aquel entonces yo dije que la princesa Diana. ¿Verdad? Que a veces pensamos en personas que están cercanas a nosotros, pero hay figuras públicas que también influyen, ¿verdad? Porque pues vemos su ejemplo y en el caso de la princesa Diana, a mí lo que me llamaba la atención, que yo escuchaba en los reportajes que se hacían de ella y demás, que aún sus hijos siendo príncipes, cuando ellos iban, por ejemplo, a un parque de diversiones, ella hacía que ellos hicieran la fila y no que les dieran el trato VIP. Y bueno, eso a mí me llamaba la atención porque habla un poco de no utilizar, por así decirlo, tu posición de líder o de figura reconocida para, digamos, abusar del poder, sino verte igual que todos los demás. Así que eso a mí me llamó la atención y en mi forma de liderar trato de ser de esa manera, ¿verdad? De no creer que porque tengo un título o un puesto merezco un trato preferencial, sino que soy igual que todos los demás. Estamos para servir y vamos a profundizar un poco más en eso según vayamos progresando. Gracias a todos por compartir esas respuestas y quiero entonces pasar a hacerle esa pregunta. Yo aquí hice una lista, con la lista ya más o menos me estoy datando. Si digo, eh, eh, ¿verdad? Ahí estamos viendo alguna lista de líderes famosos. Ahí puedo mencionar, pero ustedes me pueden ayudar a nutrir esta lista. Vemos por ahí a María Teresa de Calcuta, Martin Luther King Jr., Mahatma Gandhi, Hitler, Steve Jobs, Elon Musk, Michael Jordan y Kobe Bryant. ¿Alguien añadiría a otra persona en esta lista? Estamos pensándolo, pero en lo que lo piensan o lo van escribiendo en el chat, fíjense lo diverso de esta lista porque aquí estamos viendo líderes religiosos. En el caso de María Teresa de Calcuta, ella fue reconocida por sus obras de caridad. Martin Luther King, así como Mahatma Gandhi, así como Hitler, fueron reconocidos mayormente por sus contribuciones, digamos, en el ámbito político o de derechos civiles, etcétera.
Sin embargo, Steve Jobs y Elon Musk son más reconocidos en el ámbito de lo que son el mundo de los negocios y por contribuciones en lo que es la tecnología. Y por último, Michael Jordan o Kobe Bryant son reconocidos por su contribución en los deportes. Así que fíjese que usted puede liderar en distintos ámbitos y lo que te hace un líder es el distinto tipo de expertise que tú tengas en algún campo en particular. Según estoy viendo aquí, me encanta, Brenda Aponte comparte que Billy Graham, un tremendo líder reconocido evangelista. Marta Ríos quiere echarle leña al fuego y decir que LeBron James, bueno, ella dice que nadie lo mencione, otros mencionan Roberto Clemente, Ana María aquí les menciona Rosa Parks. Muy bien, gracias por esa contribución. Bueno, yo siempre digo que nadie se hace grande minimizando a otro. Yo reconozco la contribución de Michael Jordan, la de Kobe Bryant y también la de LeBron James. Y no quiero ganarme enemigos, pero fui fanática de él en algún momento dado. Ok, bueno, pero seguimos. No queremos echarle leña al fuego, pero fíjese que otra cosa que nos puede llamar la atención de esta lista que hemos ido construyendo de líderes famosos es que ahí está Hitler. Y ahorita mencionábamos que el liderazgo, ¿verdad? O la influencia que tienen estos líderes puede ser utilizado para bien o para mal. Y lamentablemente sabemos que en el caso de Hitler, él utilizó su influencia para mal. No le voy a pedir que añadan nombres de personas que han utilizado su influencia para mal, pero sabemos que la lista puede ser un poco larga también. Ok, muy bien. Pero entonces, fíjate que quizás nos podemos plantear esa pregunta, porque estamos diciendo y estableciendo que cuando tú eres un líder es porque tienes influencia. Es más, no sé si se ve que hoy yo me puse la t-shirt que dice influencer. Pero al punto que voy es que un líder tiene que tener influencia y dijimos que se usa o para bien o para mal. Y la pregunta será esa, ¿por qué los líderes en ocasiones utilizan la influencia para mal? ¿Y cómo tú puedes identificar cuando alguien es un mal líder y está utilizando esa influencia para mal? Alguien que me comente. Alguien que tal vez lo utilice para provecho propio, sea en cuestión de dinero o simplemente para que otro haga el trabajo que ellos no quieren hacer. Eso también lo han utilizado mucho. El poder para ellos beneficiarse, pero en realidad ellos no se ensucian las manos como en una forma. Buenísimo, gracias Claribel por ese comentario. Aprovecho, ¿verdad? Porque no necesariamente conozco a todos los que están conectados. Si usted se está conectando por primera vez, yo le voy a agradecer si puede escribir en el chat su nombre, la iglesia a la que pertenece, quizás su número de teléfono o correo electrónico y de esa manera posteriormente podemos tener contacto con usted. Pero Claribel, diste en el clavo, en ocasiones se considera a un líder como malo o que está utilizando su influencia para el mal cuando está en un puesto para autoservirse. Se supone que un líder lo que hace es que sirve. Pero cuando una persona busca tener fama, dinero o un título, un puesto, pero es para autoservirse y no necesariamente para servir a los demás, entonces se puede considerar que es un mal líder. Y eso es lo que quizás en algún sentido distingue esta lista que hemos puesto aquí. Yo creo que la mayoría de las personas, a Rosa Parks, a María Teresa de Calcuta, a Martin Luther King, Mahatma Gandhi, lo reconocen como un buen líder porque sirvieron a la humanidad a través del sacrificio incluso. Sin embargo, ponemos en la categoría de negativo a Hitler porque utilizó su influencia para quitar vidas. Por aquí nos pone Marlin que también una de las cosas que sucede es que utilizan, ¿verdad?, su influencia por ambición o por ego. Excelente, de verdad que yo veo que estamos todos aquí en sintonía. Y yo quiero que hoy vayamos a las escrituras. Y si usted tiene su librito, allí están las escrituras que vamos a estar trabajando, pero por si acaso no tiene el librito, estamos realmente
en Génesis capítulo 1, vamos a ir versículos 26 al 28 y luego vamos a estar en Génesis capítulo 2 y también algunas partes de Génesis capítulo 3. E incluso pues voy a proyectar en pantalla las porciones bíblicas que vamos a estar compartiendo, pero que en realidad pues están también disponibles en el librito. Entonces, si estuviéramos haciendo esto en clase y usted tiene el librito en mano, yo le pediría que mientras vamos leyendo, usted subraye las cosas que Dios ordenó, que usted haga un círculo a palabras relacionadas a liderazgo mientras vamos leyendo. eh, y eso pues también nos va a ayudar a estar más pendiente a lo que vamos a estar haciendo. Pues para beneficio de nosotros, como estamos de manera virtual, ya yo lo que hice fue que marqué en rojito algunas cosas y subrayé otras. Pero entonces, para fomentar la participación, voy a pedir si algún voluntario nos ayuda dando lectura a lo que esté en pantalla. Es Ramonita, yo puedo leer. Por favor. ¿Qué dicen las escrituras? En el principio, Dios hizo un mundo colorido, complejo y hermoso, pero aún con el cielo y las aguas, las plantas, los pájaros y las bestias, no estuvo completa. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Amén. Amén. Y vamos a continuar dando lectura. Vamos a pasar la página y le pido a otro voluntario que nos ayude continuando. Todos Daisy no. por ahí. ¿Alguien dijo yo? ¿Quién dijo yo? ¿Puedo leer, Daisy? Adelante, por favor. ¿Qué dicen las escrituras? Dios entonces creó un lugar especial donde el hombre pudiera vivir y le dio un trabajo atendiendo el huerto llamado Edén en el oriente. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Muy bien, continuamos la lectura. Y yo sé que puse esto bien chiquitito, así que no voy a torturar a nadie, lo voy a leer yo. Y dice, Dios creó al hombre y la mujer para vivir con él en una relación hermosa, en la cual les enseñó la diferencia entre el bien y el mal. El Señor Dios le advirtió al hombre, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Dios sabía lo que era mejor para el hombre y le dio toda cosa buena. Sin embargo, el Señor Dios después dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él. Dios formó a la mujer de una de las costillas del hombre. Al fin exclamó el hombre, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Esta fue la primera familia, un hombre y una mujer que trabajó junta atendiendo el huerto. ¿Habrá alguien que me ayude continuando dando lectura? Yo lo leo. Gracias. Dios también había creado a todos los ángeles. Algunos de ellos decidieron no permanecer dentro de los límites de la autoridad que Dios les había dado y dejaron el lugar donde pertenecían. El líder de estos ángeles caídos era la antigua serpiente llamada el diablo o Satanás, el que engañaba al mundo entero. Él fue arrojado a la tierra junto con todos sus ángeles. Un día, esta serpiente astuta llegó a la mujer y usó su poder de persuasión para tentarla a desobedecer el único mandamiento que Dios le había dado al hombre. Muy bien, continuamos. Dice, no morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se le abrirán los ojos y serán como Dios,
con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos. Estamos ya casi por concluir la lectura. ¿Alguien que me ayude con esta otra pantalla? El hombre y la mujer supieron que habían ofendido a Dios e intentaron esconderse de él. Cuando Dios les preguntó si habían comido del árbol del cual les había mandado que no comieran, comenzaron a culparse entre ellos. El hombre contestó, la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Ok. Y finalizamos. Eh, el hombre y la mujer. Déjame ver. Sí, estamos aquí. Esto no lo hemos leído, Le ¿verdad? echaron la culpa a uno Por de eso comí. Eso ya lo leímos, ¿verdad? Ok, última parte. Debido a que el Ajá, hombre y la mujer creyeron las promesas hasta ahí falsas de llegamos. la serpiente y rechazaron los deseos de Dios y su carácter, perdieron la amorosa relación que tenían con él. Dios maldijo a la serpiente por su engaño y expulsó al hombre y a la mujer del huerto. La mujer tendría que sufrir dolor en el parto y el hombre tendría que trabajar duro en su lucha por vivir de la tierra. Así es que esta porción pues está en el librito, te fijas, pues va dando distinta porción, ahí indica cuáles son las referencias bíblicas, está en una de las versiones pues con un lenguaje más sencillo, eh, pero entonces, según hemos ido haciendo el ejercicio, pues los jóvenes deben de contestar, ¿verdad? Según fueron subrayando o según fueron circulando. eh, ¿Qué fue lo que Dios ordenó? Entonces, ahí verá, por ejemplo, está subrayado que ellos iban a reinar. En otras versiones sabemos que dice que se van a enseñorear. Le dio un trabajo atendiendo el huerto llamado Edén. Otra de las órdenes que dio Dios fue, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. ¿Ok? Entonces, se supone que hemos circulado las palabras relativas a liderazgo. Bueno, aquí pues yo, unas cosas que las puse en rojito y otras cosas las circulé porque no me puse con la complicación de circularla, ¿verdad? Pero básicamente, palabras relacionadas a liderazgo, ya mencionamos, por ejemplo, pues reinar, enseñorearse. Y aunque aquí lo puse en rojito, y aunque aquí en esta instancia se utilizó para algo negativo, bueno, lo primero, límites de la autoridad, uno como líder puede establecer esos límites y uno también decide si sigue esos límites o no. Y lo otro es que la serpiente utilizó su influencia. ¿Cómo usó su influencia? Su poder de persuasión para el mal. ¿Para qué? Para incitar a Adán y a Eva a hacer el mal. Así es que ahí vamos viendo lo que veníamos hablando de que la influencia puede ser utilizado para algo positivo o para algo negativo. En el caso, Dios dio instrucciones que ejerciendo la autoridad que obviamente Dios tiene como líder máximo que es, de establecer unos límites y en el caso de la serpiente lo utilizó para persuadirnos a hacer cosas negativas que lamentablemente trajeron consecuencias terribles. Ok, bueno, pues entonces, habiendo dado lectura a esta porción, necesitamos hacer algunas preguntas de reflexión y ahí nosotros pudiéramos dividir en grupitos. En este caso, pues estamos de manera virtual y no vamos a, aunque sabemos que por Zoom pudiéramos dividir en grupitos para fomentar la discusión y demás, pero sería positivo que si estuviéramos en el salón de clase presencial, pues nos dividimos en grupitos
mientras vamos contestando las siguientes preguntas. ¿Por qué Dios le dio al hombre un trabajo? ¿Cuáles fueron todas las cosas que Dios le dijo a los humanos que hicieran? Y eso pues ya más o menos lo contestamos, porque lo habíamos subrayado. La tercera es el entender que Dios creó y le dio propósito al hombre. Nos dice que todos los humanos tienen el potencial de ser líderes. Y esa es una de las primeras cosas que queremos establecer, ¿verdad? Que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios y Dios nos dio la autoridad para liderar. Todos nosotros somos líderes. Lideramos en distintas áreas y ahorita vamos a entrar un poco más de lleno en eso, pero todos nosotros tenemos la capacidad de liderar. La cuarta pregunta es, en esta historia, el primer hombre y la primera mujer tuvieron acceso a quien tiene la mayor influencia para el bien, Dios. ¿De qué manera logró la serpiente influir en ellos para que desobedecieran a Dios? Y eso también, ¿verdad? Lo enfatizamos mientras fuimos leyendo y lo marcamos en rojito, que es que Satanás, la serpiente, utilizó su poder de persuasión para influir a que ellos tomaran malas decisiones, en este caso desobedecieran a Dios comiendo del fruto que había sido prohibido. Y la quinta pregunta es, enumere 5 cosas que usted hace todos los días. Digamos, hay 2 columnas, maneras en que estoy tentado a servirme a mí mismo y maneras en que soy llamado a servir a otros. ¿Ok? Según está propuesto, según vamos a hacer la lección, estas son las 5 preguntas que vamos a contestar en clase. Sin embargo, hay una sexta pregunta que le va a dar la sugerencia de que si le diera el tiempo, lo hiciéramos al final y le des una buena cantidad de tiempo, incluso sugiere posiblemente unos 20 minutos para contestar lo siguiente. ¿Cómo puede uno cuidarse del pecado y de las tentaciones que impiden mantener su confianza en Dios, sirviendo a otros y cumpliendo su propósito? Ramonita, cuénteme. Pregunta es técnica. Se supone que estamos viendo algo, estamos viendo una transparencia que dice la influencia puede ser buena y mala. Eso es lo que debemos estar viendo mientras Sí, tú hablas. es correcto. Ok. Y la razón es, por eso señalé, porque si ustedes estuvieran en clase tomando la lección, tendrían el librito en mano, que el que desee accederlo puede ver el visual porque pusimos en el chat el enlace Google Drive donde usted puede descargar el libro del estudiante. Y ahí es donde están las 6 preguntas que yo acabo de leer. Sí. ¿Ok? Pero aprovecho la coyuntura y hago un paréntesis. Yo creo que no necesariamente necesita usted tener el libro impreso para poder dar lección. Una forma de subsanarlo sería estas mismas preguntas, ponerlas en pantalla o escribirlas en una hoja y dárselas al estudiante para que pueda llenar, pero sí darle el espacio para que él pueda contestar, porque el proceso de pensamiento que él tiene que llevar a cabo para contestar esas preguntas es parte del diseño instruccional que va a fomentar que haya aprendizaje durante la lección. Vamos a ver por aquí. Tenemos un comentario en el chat. El enlace está el primer comentario en el chat. Tiene que subir a lo más arriba prácticamente del chat. Sí, quizás, no sé si alguien llega posteriormente, si le es visible toda la cadena del chat. De todas formas, si a alguien se le hace más fácil, me puede escribir su número de teléfono o correo electrónico y posteriormente, ya sea por correo electrónico o al número de celular por WhatsApp, le puedo hacer llegar el enlace Google Drive, pero sinceramente entiendo que va a tener que descargarlo en una computadora porque son 10 presentaciones en PowerPoint más el libro de estudiante y el libro del maestro, es decir, es mucho contenido que usted probablemente va a tener que sentarse
y dedicar horas, ¿verdad?, a estudiar el material para poder impartir la lección. Ok. Seguimos. Ok, bueno, pues, ¿verdad? Esta parte no necesariamente nos vamos a detener a contestar las preguntas, pero luego, entonces, sí pasaríamos a, y esto ya lo discutimos también, ¿verdad? Que el liderazgo es influencia y ya también nosotros definimos lo que es influencia, que es la capacidad de persuadir a la gente para trabajar juntos para una meta mayor. Ahora sí, en pantalla ustedes van a ver este visual que también está en el librito que el estudiante tiene y nos habla de que nosotros podemos ser un líder en 360 grados. Fíjate que uno de los puntos que hicimos, según las preguntas de discusión a base de la lectura bíblica, es que cuando Dios nos creó, nos hizo a su imagen y semejanza y que nosotros fuimos creados con la autoridad y la capacidad de liderar. Él mismo nos dijo, enseñoréate de la tierra. Eh, Así es que, pero entonces, ¿cómo yo puedo ser un líder de 360 grados? Eso implica que hay tres posibles direcciones: la dirección hacia arriba, dirección hacia abajo o dirección hacia los lados, lateral. ¿Y a qué nos estamos refiriendo con estas direcciones? Lo primero que estamos estableciendo es que tú puedes tener un título y no ser líder, es decir, el tener un título no te hace líder, ¿verdad? Y puedes ser líder sin tener un título. Yo creo que muchos de nosotros hemos experimentado eso. Pero en este modelo que estamos presentando de 360 grados, porque lo que realmente nosotros estamos diciendo es que todos, escucha la palabra, tenemos la capacidad, es decir, en potencia, potencialmente pudiéramos liderar. La pregunta es si estamos ejerciendo ese liderato. Bueno, pues en el caso, yo puedo liderar hacia, digamos, abajo, hacia mis hermanos que son más jóvenes, o en el caso de que yo tengo un título, un puesto de autoridad y tengo empleados a mi cargo, pues hay personas que se someten a mí por estructura organizacional en ese sentido. Decimos que nosotros podemos liderar y cuando decimos liderar también lo que estamos implicando es que podemos influir, porque dijimos que liderar es influir. Y lateralmente sería entonces mis amigos o compañeros de trabajo, pero entonces también yo puedo ejercer influencia hacia arriba. ¿A qué nos estamos refiriendo con hacia arriba? Bueno, en el caso de si yo tengo un jefe, yo puedo influir sobre mi jefe, puedo influir sobre los adultos, e incluso yo puedo influir sobre mis padres. Yo ahí me puedo detener un poquito eh, y podemos dar algunos ejemplos, aunque ya pues básicamente estamos brindando ejemplos, pero podemos profundizar un poco y decir que es lindo ver cuando, por ejemplo, nosotros hacemos una escuela bíblica de extensión y quienes vienen son los niños, pero ese niño llega a casa contando lo que le están enseñando y eso que ellos están compartiendo empieza a influir sobre sus padres. Así es que esa es una posibilidad de influencia donde esos niños o jóvenes en ocasiones terminan evangelizando a su propia familia. Otra posibilidad y aquí hago alusión a un reporte que incluso se escribió en el Harvard Business. En mi caso, yo, por la gracia de Dios, fui gerente de una compañía de seguros de salud aquí en Puerto Rico a nivel Islas Vírgenes. Y yo le decía a mis empleados, usted puede influir sobre mí. Y entonces, pero el Harvard Business decía, ¿verdad? ¿Cómo usted puede influir sobre su jefe? Si usted sabe que su jefe, cuando tiene la taza de café en la mano, es feliz, ese es un buen momento para pedir del día libre o las vacaciones que tú estás pensando pedir. Pero si usted ve que su jefe acaba de salir de una reunión con la cara seria, pues usted quizás dice, este no es el mejor momento para
pedirle si puedo salir temprano hoy, ¿verdad? Entonces son pequeños detalles, pero lo cierto es que nosotros podemos influir sobre nuestros jefes aportando ideas que a veces son, ¿verdad? Acogidas, y tienen que ver también con ese detalle que estoy mencionando que aludía ese reportaje de Harvard Business que habla sobre inteligencia emocional, ¿verdad? Cómo uno leer a su jefe y decir cuándo es un buen momento para yo hacer una petición o en este caso traer una propuesta, una idea para que haya más probabilidad de que sea acogida. Ok, bueno, pues ahí vamos viendo y fíjese que esa es una de las cosas chéveres de este tipo de taller, ¿verdad? Que aunque es un programa de discipulado bíblico, también nos está trayendo unos aspectos prácticos, cosas que nosotros podemos aplicar en nuestra vida diaria, en nuestro día a día, ya sea en el escenario del trabajo, en el escenario de la escuela, en el escenario de nuestro hogar. Otro aspecto que queremos compartir, y esto es según la teoría, ¿verdad?, del liderazgo de John Maxwell, es que John Maxwell entiende que hay 5 niveles de liderazgo. El nivel número 1, que es el básico, es simplemente, por así decirlo, porque tú existes. Y como estamos estableciendo, cualquier persona es un líder en potencia. Sin embargo, realmente se entiende que es ya en el segundo nivel donde nosotros comenzamos a liderar, eh, porque en el segundo nivel es donde a través de las relaciones existentes, según ese modelo de 360 grados que acabamos de explicar, eh, podemos empezar a usar nuestra influencia, para bien o para mal. Así que a través de las relaciones, ya sea con mis pares o con mis padres o con mis hermanos menores, yo empiezo a influir. Luego, en el tercer nivel, yo puedo empezar a ejecutar porque he adquirido unas destrezas que posiblemente otras personas luego van a querer emular. Y vamos a tratar de aterrizar eso cuando nosotros nos estamos viendo la lista que hicimos ahorita de personas que han sido prominentes, líderes famosos, digamos Michael Jordan o un líder político, son personas que luego otros quieren ser mentoreados por ellos. ¿Por qué? Porque tienen una destreza que los demás quieren adquirir. Es decir, yo estoy produciendo algo, ya sea a nivel político, a nivel religioso, a nivel de deportes, a nivel de negocio, que los demás están viendo que estoy productivo y los demás quieren desarrollarlo. Ramonita, adelante. Sí, no sé si se cubre en el curso, porque no tuve oportunidad de repasarlo, pero ahí muchas veces se entiende que una persona porque tiene el puesto o porque sabe mucho, porque es un experto, ese es el líder, pero el líder no... Y entonces tú ves que viene otra persona que sabe menos y todo el mundo está siguiendo al que sabe menos. ¿Por qué? Porque tiene unas características, el trato con la gente, su carisma, le decimos, pues atrae a la gente y hacen lo que aquel otro dice y no necesariamente lo que el jefe inmediato, el supervisor, lo que sea la persona que está diciendo yo soy el líder, quiere que pase. No sé Bueno, si porque... nosotros en lo que es esta lección no vamos a abordar eso, pero qué bueno que Ramonita lo trae, ¿verdad? Porque según, así como aquí pueden surgir cosas que no necesariamente están dentro de lo que es el texto, es muy natural que surja que cuando estamos en una clase de escuela bíblica o en cualquier escenario estamos impartiendo una enseñanza, surjan cosas que no necesariamente son parte del currículo, pero que podemos atender. Y yo puedo responder a eso, Ramonita, a base de mi experiencia dentro de los unos cuantos talleres que he tenido que tomar de liderazgo, que normalmente hay como 5 características que se observa que debe tener un líder. Y una de ellas es la que tú mencionaste, cuando una persona tiene un expertise técnico, eso hace que se convierta en un líder porque es la persona que tiene las respuestas sobre un cierto campo de conocimiento. Y eso es lo que hace que la gente lo busque para recibir respuestas. Y lo convierte en un líder porque entonces está influyendo, porque la gente quiere saber la respuesta que esa persona daría ante X situación. Nino Correa, vamos a dar un ejemplo aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Entonces, pero hay otras cosas. Por ejemplo, si una persona es un excelente comunicador,
como es un excelente comunicador, a lo mejor no es la persona que sabe un montón, hay otra persona que sabe más, pero es la persona que es más accesible y aprendió la información de otro y la sabe comunicar a otro y eso lo transforma en un líder. Otra característica, y no las voy a mencionar todas, pero por dar unos ejemplos, ¿verdad? De cosas que hacen que la gente llegue a ser líderes, es personas que son bien éticas e íntegras. Cuando una persona es ética e íntegra, naturalmente va a tener un rol de liderazgo y en este programa de discipulado bíblico lo vamos a ver posteriormente en el caso de José. José, ¿verdad? En Egipto, cómo él fue íntegro y su integridad fue lo que lo catapultó, ¿verdad? Lo llevó a esos puestos de autoridad porque la gente sabía que él era confiable. Un último tema que puedo mencionar, ¿verdad? Dentro de esas destrezas que a veces van llevando a una persona a un rol de liderato es que es como la antena de una organización. ¿Qué es lo que hace una antena? Una antena recibe información y la retransmite. Así que una persona que adquiere mucha información pero eso más o menos va atado a lo que mencioné ahorita de ser un buen comunicador. Así es que no sé si con eso más o menos amplío un poco el punto que tú estás haciendo, pero la realidad es que el curso en sí no va por esa línea que tú mencionabas. ¿Ok? Pero entonces sí voy al cuarto punto, o el cuarto nivel, según la teoría de John Maxwell, es el desarrollo de personas o reproducción. Es decir, en lo que estábamos diciendo, ok, ya yo tengo una destreza, soy un experto, y hay otros que quieren lograr lo mismo que yo. Voy a dar un ejemplo en el escenario de una compañía, soy el mejor vendedor. Pues hay otros vendedores nuevos que van a querer sentarse conmigo, van a querer que yo los mentoree. ¿Por qué? Porque yo estoy teniendo buenos récords de venta y los nuevos quieren lograr esos mismos récords de venta. Pero lo mismo puede suceder en el campo de los deportes o en algún otro campo. Y por último, el quinto nivel sería por así decirlo, el líder de líderes. Trayendo eso al ámbito eclesiástico, bueno, pues por ejemplo, usted puede tener muchos líderes de educación cristiana, muchos maestros de educación cristiana, pero hay un líder de esos maestros de educación cristiana. Por ejemplo, aquí hoy tenemos con nosotros a Brenda de AMEC, pues ella es una líder de líderes. En el caso de Ana María Aquiles, que nos acompaña hoy, es la líder de educación cristiana para defensores de la fe. Ella es una líder de líderes. Y en el campo de lo que es la pastoral, ¿verdad? Hay denominaciones que en Puerto Rico a veces tienen 100 iglesias, 300 iglesias, 500 iglesias y hay un obispo. Entonces todos esos pastores responden a ese líder, pues es un líder de líderes. Pero lo cierto es que todos nosotros sabemos que todos nosotros como líderes, no importa el rol que Dios nos permita ejercer, hay un líder máximo. Y a mí me gusta, y no lo publico aquí porque lo estamos grabando y luego lo vamos a subir a YouTube, pero les doy esta idea. Cuando yo doy esta lección, generalmente yo cierro poniendo la canción de Cristín Di Clario con Redimido, creo que es él, que se llama El nombre de Jesús. Y esa canción menciona que Jesús es el líder más grande que haya existido. Entonces, ¿verdad? Dentro de lo que es, vamos a llamarle la programación neurolingüística, para que esas neuronas vayan de alguna manera cimentando toda esta información. Sabemos que algunos jóvenes son musicales, otros son visuales, otros son kinestésicos, pues que de alguna manera ese mensaje les llegue. So, sé que di mucha información en estos últimos 2 slides. So, quiero preguntar, ¿tienen dudas? ¿Tienen preguntas, chistes, comentarios, sugerencias o crisis existenciales? Déjame ver las caritas cómo están, los que tienen la cámara prendida, se están riendo. ¿Estamos bien? Si no, Yo estoy bien. estamos bien. Ok. Bueno, pues ¿sabe por qué le estoy preguntando? Usted sabe que cuando el maestro pregunta que si entendieron eso bien, usted sabe por qué es, ¿verdad? Porque la pregunta o el examen viene al final. Ok, ya ustedes saben. ¿Por qué se los menciono?
porque una de las ideas sugeridas de las actividades que da, que dije, ¿verdad? Que la lección puede tomar 1 hora u hora y media. Mencioné que ahí la sexta pregunta se le da como unos 20 minutos para quizá desarrollar al final, darle bastante tiempo para que contesten eso. Y la otra actividad sugerida es que 5 jóvenes pasen al frente y en pizarra indiquen cuáles son estos 5 niveles de liderazgo y describan cada uno cuáles son estos niveles de liderazgo. Aquí me detengo y hago otro paréntesis, ¿verdad? Y lo hago para beneficio porque yo sé que aquí hay unos educadores de profesión, pero sabemos que también algunas de las personas que nos acompañan no necesariamente son educadores de profesión y estamos rompiéndonos la cabeza para decir cómo hacemos que esta información le llegue a los jóvenes que estamos tratando, ¿verdad? De discipular. Y hay tal cosa que se llama como la pirámide del aprendizaje. Y usted sabrá que en la pirámide del aprendizaje, cuando yo digamos, leo una cosa, quizás solamente retengo el 10%, pero si yo lo leo y lo escucho, entonces retengo un 30%. Pero la pirámide, uno de los porcientos más altos, cuando una persona realmente está reteniendo información, ¿cuándo se logra? Cuando no tan solo yo lo vi, yo lo escuché, sino que ahora yo también lo puedo retransmitir, es decir, yo lo puedo decir en mis propias palabras. ¿Y por qué yo estoy deteniéndome a decir esto? Porque a veces nosotros cuando tenemos estos libritos, nos dan estas actividades, decimos, ay, pues no lo tiene que escribir, no tiene que subrayar, no tiene que circular, no lo tiene que leer en voz alta, no tiene que pararse en la pizarra, pero todas esas actividades están diseñadas con un propósito y el propósito es que realmente esa información quede cimentada ¿verdad? Nuestro, en nuestra mente. Así que doy ese trasfondo porque yo antes peleaba mucho con los libritos. Y decía, pero ¿por qué tengo que hacer esto? No, pues esta parte la voy a quitar, ¿verdad? Pero bueno. Ok, seguimos. Terminamos el paréntesis. Continuamos. A ver, por acá. Ahí. Así que voy a hacer una encuesta. ¿Se necesita tener una posición alta para dirigir? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? Vi a Ariel que meneó la cabeza, dijo no. Dale. No. ¿Hay alguien que diga que sí? Por ahí Brenda Ponte dice no, no hace falta. Yo pienso que la posición te da poder, pero hay gente que tiene poder porque tienen la capacidad, tienen el conocimiento, tienen el corazón, tienen el amor a servir y no tienen el liderazgo, o sea, no tienen la posición. Gracias, Ariel. Mire, el punto que estamos enfatizando, porque al final todas estas lecciones nos van a querer llevar a señalar a Jesús. Yo a veces me salgo del libreto y yo creo que todos los maestros lo hacen, ¿verdad? Pero yo comienzo, ¿verdad? Yo ahorita cuando estábamos diciendo por qué existen líderes malos y decíamos que es porque la gente se quiere autoservir. Pero ahorita decíamos que yo pongo la canción de Cristín Di Clario que dice el líder más grande que haya existido. Y yo siempre digo, ¿usted quiere saber cuál es el líder más grande que jamás ha existido? Y Daisy ya lo Amén. mencionó. Es Jesús. Y de hecho la historia se divide en antes y después de Cristo. Él como líder fue tan influyente que la historia entera se divide en antes y después de Cristo. Y si queremos ver qué fue lo que hizo Jesús distinto a todos los demás líderes en el mundo entero, es que él fue un líder siervo. Él no utilizó el ser hijo de Dios, el ser el creador del universo, el tener toda la autoridad y todo el poder del mundo para autoservirse, sino que él vino a servir. Y la forma en que sirvió es que cuando nosotros nos metimos en aprieto, porque Satanás vino a persuadirnos para influir negativamente a que nosotros desobedeciéramos, lo cual rompió nuestra relación con Dios. Cuando hubo un problema grave, una crisis en la humanidad, Jesús como líder siervo vino a la tierra, tomó tu lugar, tomó mi lugar, murió en la cruz del Calvario, ofreciendo una posibilidad para que nosotros pudiéramos ser reconciliados. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo esto?
porque desde esta primera lección nosotros podemos ya presentar a Jesús. Hay muchos jóvenes en Puerto Rico y en otros contextos que ya conocen la historia, pero cuando se la presentamos desde este ángulo, yo quiero que sepa que a partir de esta misma lección, nosotros hemos hecho llamado a salvación. Y hay jóvenes en hogares que nos han dicho, yo no he hecho necesariamente llamado a salvación. En ese hogar, por ejemplo, doy el ejemplo, lo que dije es, lo que pregunté fue, ¿cuántos dicen yo quiero conocer más de las enseñanzas de Jesús? Yo quiero saber más de ese líder que es el más grande que jamás ha existido, que la historia se divide en un antes y un después de él. Y le puedo decir que el hogar entero, los 20 jóvenes que estaban allí, dijeron, yo quiero ser seguidor de Jesús, yo quiero conocer más de sus enseñanzas. Pero este mismo, en una versión súper abreviada, a un grupo de jugadores de soccer en Cuba, en medio del campo de fútbol nos dieron 5 minutos y nosotros resumimos esta lección en menos de 5 minutos y tuvimos una vida para Cristo, ¿verdad? Cada escenario es distinto, pero lo que le quiero decir es que la palabra de Dios es poder. Y es difícil uno preguntar en Cuba, ¿por qué tú crees que los líderes malos existen? Puede ser controversial hacer esa pregunta, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que ser atrevidos y osados para el reino de los cielos. Así es que no se necesita una posición alta para dirigir. ¿Por qué hay tantos líderes malos en el mundo? Pues precisamente a raíz de que entró el pecado en el mundo, es que entonces hay gente que abusa de su autoridad, se dejan llevar por el orgullo, buscan fama o posiciones de poder para verdaderamente nepotismo, es que se llama, amiguismo y panismo y corrupción y todas las demás cosas que lamentablemente vemos en los titulares de las noticias. Nos dice Ramonita, dirigir es diferente a ser líder. Dirigen los que tienen el puesto o responsabilidad. Es líder a quien la gente sigue. Muy bien, gracias por esa aportación. Así es que ya vamos prácticamente terminando la lección, ¿verdad? Más o menos les he ido diciendo las actividades que se hacen, algunas opcionales. Nos comparte aquí un proverbio para líderes. El que piensa que dirige pero no tiene seguidores, solo está dando un paseo. No sé si le vino a alguien a la mente, porque algunos se están riendo, pero el que piensa que dirige, pero no tiene seguidores, solo está dando un paseo. Y esto es bien relevante porque a los jóvenes les encanta el tema. ¿Cuál es el tema que les encanta? Lo que dijimos ahorita. Yo soy un influencer. Y ellos piensan que porque tienen un montón de seguidores en Instagram, en TikTok, en Facebook o en X o en la red que ellos estén utilizando, que por eso son influencers. La realidad es que una persona influencia cuando a través de tu liderato logras que alguien, ¿verdad? Como dijimos ahorita, trabajemos en conjunto para una meta en común. Trabajemos juntos para una meta en común. Siempre las lecciones van a traer un versículo para memorizar. En este caso, Proverbios 14:22 dice, si te propones hacer el mal, te perderás. Si te propones hacer el bien, recibirás amor inagotable y fidelidad. Y obviamente este proverbio nos hace pensar mucho sobre una lección que verdaderamente esto es bien conocido, ¿verdad? La historia de Adán, Eva y la serpiente. Y cómo lamentablemente Adán y Eva se propusieron hacer el mal, desobedecer a Dios. Y eso significó su perdición, ¿verdad? Perdieron la comunión con Dios, perdieron el jardín del Edén, tuvieron unas maldiciones impuestas sobre ellos y sobre toda su descendencia. Pero si te propones hacer el bien, recibirás amor inagotable y fidelidad. Un pensamiento positivo dice, yo soy creado a la imagen de Dios sin considerar mi edad, posición, ingresos, raza o género. Tengo el potencial para liderar. Y esa frase, ¿verdad? Así como el versículo también está en el librito del estudiante que ellos lo tienen y se lo llevan. Así es que terminamos con la pregunta que ya lo hemos contestado también. ¿Quién es el líder más grande que haya existido? Se llama Jesús y se caracterizó por ser un líder siervo.
Él lideró mediante el servicio. Así es que, bueno, yo digo, ¿verdad? Que estamos modelando una lección e hicimos algunos paréntesis, no todo nos queda igual que si lo estuviéramos haciendo de manera presencial, pero creo que más o menos van cogiendo una idea de cómo fluye una lección. Ya saben que son 15 lecciones en total. Y bueno, dentro de los temas, cada maestro que conoce, ¿verdad?, a su ovejita puede decir, mira, yo quiero tocar los 15 temas o mira, no, los temas que yo creo que son más relevantes son X, Y, Z y usted puede determinar si lo va a dar semanal, si quiere utilizar una de estas lecciones solamente una vez al mes, o ¿verdad?, en la frecuencia que entienda. Eso siempre queda pues a discreción. Pero quiero entonces abrir el foro. Antes de abrir el foro, hay una tarea. Cuando estemos dando esta Díganos. lección, hay una tarea para los jóvenes y es, cada persona indicará 3 maneras en que pudo servir a otro en vez de servirse a sí mismo. Yo voy a hacer mi tarea aquí en línea antes de que terminemos esta clase, pero antes de eso, llévese la asignación. Y eso va a ser para usted porque obviamente no nos vamos a reunir la semana que viene, pero es para nosotros poderlo aplicar o practicar. Ok, ahora sí, quiero abrir el foro para escuchar de parte de ustedes si tienen dudas, si tienen preguntas. ¿Qué les pareció la lección? ¿Les parece bien? ¿Algo que debemos de cambiar, ajustar, mejorar? ¿Qué haría usted distinto? Los maestros. Raquel, yo te iba a preguntar, disculpen, las citas bíblicas, ¿cuál es la versión que se estaba usando? ¿Traducción lenguaje actual? Te voy a decir. Nueva traducción viviente. Nueva traducción viviente. Ok, Sí, gracias. claro. Ramonita, creo que querías hacer un comentario. Nada, claro, fuimos súper rápido por encima de todo porque no, es una simulación, no es la clase, pero sí, pues surgirán los deseos de los estudiantes de participar o nosotros debemos motivarlos a que participen, que digan, ¿verdad? No como estamos haciendo nosotros ahora, que tú nos preguntas y nos quedamos calladitos. Provocar que haya conversación entre ellos para asegurar de que están recibiendo y pueden ir atando todo lo que están aprendiendo de una lección a la próxima. Sería bien interesante en un salón con 8, 10, 15 muchachos tener estas conversaciones. Sí. Y qué bueno que lo mencionas. Obviamente es trabajo del maestro. Sí, porque no es lo mismo un grupo de jóvenes que ya lleva toda la vida yendo a una iglesia, ya se conocen, ya no necesariamente hay que romper hielo, X, Y, Z, versus un grupo, por ejemplo, cuando yo lo hice en el Boys and Girls Club, donde ellos se conocen, pero ellos no me conocen a mí. Así que hay que buscar lograr esa confianza. Entonces, sí pasa que quizás la primera semana todavía están un poco tímidos, pero a medida que uno pues le lleva una donita, pone música, te pones a conversar con ellos, cuando surge una situación y les preguntas que si quieres que ores por ellos, uno ora por ellos van viendo el interés genuino que uno tiene por ellos y entonces esas barreras se van quitando y ellos empiezan a interactuar más. ¿Okay? Gracias. Así que buen punto porque estamos mencionando que este programa se puede utilizar en el escenario de una iglesia, pero que también se puede utilizar como un esfuerzo evangelístico, con la excusa de que es un tema de liderazgo. ¿Okay? ¿Alguien más que quiera comentar, que tenga dudas, preguntas, comentarios? Sí, Raquel, mira, pienso que hasta en una escuela se puede utilizar ese libro porque hoy en día tú le preguntas a los jóvenes y todos quieren ser influencers. Entonces es una forma de tú presentar lo que es realmente el liderazgo, ¿verdad? Y cómo utilizarlo de la manera adecuada para, ¿verdad? Para poder influenciar en los demás, no con mensajes negativos ni con
un modelaje que no es el correcto, sino con la palabra del Señor y con modelaje de personas como las que mencionaste ahorita, ¿verdad? Que son líderes positivos. Entonces, es una manera de uno trabajar esto de influencers, pero que ellos puedan entender que realmente el verdadero liderazgo, ser realmente un líder es esto que tú acabas de traer en esta noche. Me encanta, de verdad que es un material que va a ser de bendición. Amén. Mira, gracias por hacer ese comentario. Yo te comento que lo que dio pie a que el equipo de John Maxwell desarrollara este taller en particular, este programa, como nosotros le llamamos, de discipulado bíblico, fue originalmente para África. Y fue porque en los estudios que se hicieron, debido a toda la corrupción que estaba habiendo a nivel político en ciertos países de África, los jóvenes no estaban confiando en el liderato. Bueno, cualquier parecido es pura coincidencia, pero el punto fue que cuando One Hope vio que ese modelo funcionó, pues obviamente lo hemos replicado a nivel mundial, se tradujo, etcétera. Y dentro de las investigaciones, ¿verdad? Y sé que algunas de las personas que están conectadas aquí hoy estuvieron en el taller que ofrecimos el mes pasado, que se llama Ministerio Basado en Resultados, donde nosotros explicamos la metodología, donde nosotros hacemos investigaciones para entonces aplicar o desarrollar programas. Entonces, este programa, una vez se desarrolló, nosotros siempre documentamos. Cuando fuimos a documentar, vamos a decir una preprueba y una postprueba, ¿cuáles fueron los resultados de este programa? Número uno, que muchos jóvenes que dicen que saben de la Biblia realmente no saben nada, pero a través de este programa ellos conocieron por lo menos 15 historias bíblicas que pudieron aplicar a su día a día, pudieron aprender versículos bíblicos, específicamente proverbios. Y entonces, pues, en lo que yo le llamo por acá analfabetismo bíblico, ¿verdad? Que los nenes realmente, yo creo que todos sabemos, ¿verdad? Las estadísticas no están leyendo la Biblia, pues en nosotros promover que ellos conozcan las historias bíblicas, las estudien y por supuesto las apliquen, es algo, es un resultado positivo. Así que eh, si quiero, no sé si hay algún comentario adicional más allá de lo que hasta ahora hemos tocado. Por la línea de lo que mencionó Ramonita, y nosotros casi siempre lo que estamos tratando de hacer es el primer lunes de mes ofrecer un taller, ¿verdad? En febrero ofrecimos el de Visión 2033, marzo estuvimos con el Ministerio Basado en Resultados, en esta ocasión estamos tocando Lidera Hoy. El mes que viene vamos a estar presentando el taller FIT. FIT es otro programa de discipulado bíblico, está dirigido a jóvenes, principalmente entre los 15 y 25 años. El distintivo de este otro programa de discipulado es que es 100% digital, tanto las diapositivas que se proyectan como la guía del maestro y los handouts del estudiante, todo se tiene que conseguir en línea. De hecho, por ahí está Keren Llanos, que ¿verdad? Está en proceso de convertirse en Master Trainer de One Hope. Le agradecemos por aceptar el reto. Y ella, con el favor de Dios, va a ser quien va a estar impartiendo este taller. Keren tiene vasta experiencia, ¿verdad? En lo que es educación cristiana y además de eso tiene maestría graduada del Seminario Teológico de Puerto Rico. Brenda, te la estoy tomando prestada, pero Prestadita, ahí prestadita, está. Pero esto es el reino, recuerde todo el mundo, estamos ahí. Así es que nada, de todas formas vamos a publicar este afiche virtual en nuestro grupo One Hope Puerto Rico, que si usted quiere siempre mantenerse al tanto de cuáles son los talleres que vamos a estar ofreciendo de manera virtual o de manera presencial, pues debe de, ¿verdad? Seguirnos allá en Facebook. Y por último, pues yo les prometí que yo iba a hacer mi tarea en línea. ¿Cuál era la tarea? La tarea es, cada persona indicará 3 maneras en que pudo servir a otro en vez de servirse a sí mismo. Bueno, por lo menos yo voy a cumplir una de 3. Les comparto, ¿verdad? Ustedes saben que One Hope, todos los recursos que ofrece son gratuitos. Nosotros nunca pedimos ofrenda ni nada por el estilo. Sin embargo, dijimos que el liderazgo es influencia. Y agradezco a Dios el liderazgo que me ha dado aquí en Puerto Rico y que me ha permitido influir sobre muchos líderes. Así es que a raíz de eso estamos colaborando
con la organización AMIES. Quizás algunos de ustedes conocen de AMIES. A ellos recientemente les regalaron un solar en Caguas y ellos quieren rehabilitar la propiedad que está dentro de ese solar en miras a que se convierta en una casa misionera donde se van a adiestrar misioneros. Así es que en vez de yo pedir una ofrenda pro One Hope Puerto Rico, sería autoservirme. Yo les invito que a todos aquellos que Dios ponga en su corazón, ¿verdad? De alguna manera colaborar, cualquier cantidad va a ser buena. Nosotros en nuestra iglesia local estamos colaborando y de hecho la semana que viene tendremos un almuerzo profundo de Amies. Y si alguien desea colaborar, no importa la cantidad, pues yo sé que la directora Luz González va a estar bien agradecida. Yo le comento, ¿verdad? Y ahí amarro un poco que nosotros comenzamos diciendo que One Hope opera bajo lo que es la visión 2033. Y la visión 2033, ¿verdad? Con motivo de la celebración del 2000 aniversario de la muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo, pues incluye alcanzar a las nuevas generaciones, pero también incluye alcanzar el último tercio. Y en eso estamos bien afín con Amies, porque usted sabe que Amies está propulsando que a nivel internacional se le ha delegado a Puerto Rico 50 etnias no alcanzadas. Usted sabe que etnia no alcanzada significa que en esa etnia menos del 2% de las personas son seguidores de Jesús, son cristianos. Y a Puerto Rico se le han delegado 50 etnias. Y si usted busca esas 50 etnias, representan más de 5 millones de personas que a Puerto Rico se le ha delegado orar, obviamente, ofrendar para poder movilizar los misioneros a esas 50 etnias y ¿verdad? Trabajar para que ya no sean etnias no alcanzadas. Y sabemos que a Puerto Rico se le delegaron esas etnias, pero pues a nivel de Latinoamérica, los distintos países también se le delegó su cuota y en total son más de 1.800 y pico de etnias que nos toca hacer la labor. Así que tenemos trabajo. Vamos entonces a dejar de compartir pantalla. Y no sé, quizás podemos cerrar con una oración y por ahí entonces vamos dando conclusión. ¿Alguien levantó mano? No sé si antes de entonces orar alguien quiere hacer un comentario. Sí, Adelante. gracias Raquel. Buenas noches y bendiciones a todos. En el formato de que tengas que trabajar esto en el campo misionero, donde uno a veces tiene una serie de limitaciones en cuanto a quizás acceso a internet, etcétera, ¿verdad? ¿Cómo se puede trabajar esto? O sea, ¿cómo lo han hecho ustedes? Tremendo. ¿Cuál es su nombre? Porque la veo identificada como iPad. Ah, Marilyn. Ah, usted es Marilyn, que me aparecía en los comentarios. Ok. Sí, ¿Y de qué iglesia? el Calvario en Utuado. Ah, usted y yo hemos hablado. Ahora. Sí. Gusto de conocerla Igualmente. virtualmente. Mire, qué bueno que me hace esa pregunta. Yo le voy a decir que incluso en Puerto Rico, algunos lugares los podemos considerar campo misionero. Y voy a decir por qué. Este programa, según está diseñado, se supone que sea para jóvenes, vamos a llamarle letrados, es decir, jóvenes que sepan leer. Ok. Pero yo le voy a decir que en la comunidad donde yo trabajo, yo tengo muchos jóvenes que son desertores escolares y nosotros sabemos que la realidad de las escuelas públicas, recientemente escuché un titular de un joven que llegó a duodécimo y demandó porque todavía en duodécimo no sabía leer. Esa es la realidad. Sin embargo, yo creo Ujú. que este contenido hay un joven que lo puede absorber a pesar de que no sepa leer. Obviamente quizás alguno puede tener mayor aprovechamiento si sabe leer, por decir algo, pero yo conozco muchos jóvenes, wow, que son bien auditivos y tú le dices las cosas verbalmente y las retienen. Así es que con esto lo que quiero decir es que en mi propio escenario, por eso yo le decía que a veces yo no uso el libro. ¿Por qué? Porque si yo le digo a mi joven que escriba, él no va a escribir. Pero yo le pongo la canción, está escuchando la canción, le pongo un visual y va viendo un visual. De hecho, algunas de las actividades que manda en otras lecciones pide que los jóvenes dibujen cosas y los que quizás académicamente
tienen un área de oportunidad, ¿verdad? En lo que sería otras inteligencias, ¿verdad? Quizás lo artístico lo tienen más predominante y en esa área despuntan. Entonces, pero para su pregunta específica en un escenario donde no hay luz, si sabe leer y tiene el librito, si el maestro se sabe la información, puede dar la clase, ya sea que lo tenga impreso. Pero la realidad es que One Hope, la decisión que ha tomado es que solo el libro del estudiante esté en formato impreso y el del maestro siempre esté en formato digital, porque estamos fomentando que los maestros se muevan a lo digital. Y al menos puedo decir que eso es el contexto de Puerto Rico, pero ¿quién quita que usted reciba el libro de maestro en formato digital y usted lo imprima para uso personal? ¿Por qué digo eso? Porque entiendo que hay unos temas de copyright que hay que tener eso, ¿verdad? Que es propietario y no creo que en producción. Sí le puedo decir que OneHope para ciertos países donde han pedido permiso para imprimir ciertos materiales y se han hecho los acuerdos, ¿verdad? Porque al final nosotros lo que queremos es que la palabra de Dios llegue a los niños y a los jóvenes. Amén. Eh, Amén. no sé si eso contesta un poco la pregunta. Yo creo que la necesidad es la madre de las invenciones. O sea, yo me trato de adaptar a, ¿verdad? Ya yo le conté, yo di una versión súper mega abreviada en Cuba en medio de un campo de fútbol de esa lección. ¿Por qué? Porque ya le he dado tantas veces que ya los conceptos claves yo me los sé de memoria y yo los puedo transmitir de manera oral. Pero, ¿verdad? Cada maestro pues tiene sus destrezas, sus fortalezas, sus áreas de oportunidades y uno pues sabe cómo puede hacerlo funcionar. Ok, ¿Le gracias. contesté o la dejé con más dudas? No, me contestaste, sí, hay que ser creativo, punto. O sea, es cuestión de tener el conocimiento que está en el contexto para entonces de ahí poder y interactuar con los jóvenes, porque los jóvenes definitivamente cuando uno abre esa puerta, ellos se abren y ahí entonces uno puede entrar y puede dirigirlo. Sí. Y le digo, porque estamos con Lidera hoy, pero hay otro de los programas de One Hope que se llama Libro de Vida, que está brutal. Y Libro de Vida, nuevamente, yo he dado las lecciones tantas veces ya también, y me ha tocado ir a ministrar, por ejemplo, a la juvenil. En la juvenil yo no puedo entrar con nada, ni el celular yo puedo entrar, pero yo voy y ministro con los talking points que ya uno sabe, mira, este es el punto clave que quiero enfatizar, esto es lo que voy a decir. Y te digo, realmente como se han hecho unas investigaciones para entender lo que obviamente los jóvenes pasan en esta época de su vida, ¿verdad? Y a nivel mundial y todo eso, realmente va al corazón de lo que ellos necesitan escuchar. Es la Biblia, es la misma palabra de Dios, pero ¿cómo la hacemos relevante para ellos en el momento de la vida que les está tocando vivir? Okay. Ok. Gracias. Nada, sepan, yo creo que la mayoría de ustedes tiene mi número de teléfono, mi número, ¿verdad? Es público, 787-717-4317. Si alguno queda con alguna duda, alguna pregunta, lo que sea, sabe que me puede contactar y en la medida que sea posible estamos a la mejor disposición. Pero sí, ¿verdad? Para respetar el tiempo, vamos entonces a hacer una oración y dar por concluida pues este tiempo que hemos estado pasando juntos, confiando, ¿verdad? Que haya sido de bendición. Señor, te damos gracias por este día, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por cada una de las personas que se conectó y las personas que posteriormente verán este taller que subiremos en YouTube. Señor, gracias por cada líder, cada pastor, cada maestro de escuela bíblica, cada director de escuela que tiene en su corazón trabajar por las nuevas generaciones, por la generación alfa, la generación Z. Señor, te presentamos desde ya este cargamento de libros para evangelismo y discipulado de niños y jóvenes que nos llega próximamente. Lo vamos a estar distribuyendo y te pedimos, Señor, que llegue a las manos pertinentes, que las vidas puedan ser impactadas. Y así como escuchábamos el testimonio de Daniel de Colombia, cuya vida fue transformada al exponerse a este programa de discipulado bíblico, Señor, podamos escuchar testimonios de Puerto Rico, de personas, no importa si es en la escuela, en la iglesia, en la cárcel, o en un centro de tutoría o en un residencial donde tú nos lleves, Señor, pero que tu palabra, Señor, no vuelva atrás vacía, sino que confirme el propósito por el cual fue enviado. Todo esto lo pedimos creyendo que ya tú estás enviando respuesta a esta oración y desde ya te damos la gloria y hemos orado en el poderoso nombre de Jesús.
Amén y amén.